Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los cartílagos. Bueno, el cartílago va a estar compuesto por tres bordes, un borde superior, un borde anterior y un borde inferior. Y va a estar compuesto la nariz en sí por tres cartílagos, por tres tipos de cartílagos. O bueno, por tres cartílagos. Tenemos a los cartílagos, bueno, el primer cartílago que va a componer a lo que es el tabique nasal. Este va en continuación con el hueso vomer y en esta parte es donde se va a encontrar un nervio craneal que es el nervio craneal cero, que ya ahora no existe, pero antes sí existía, el cual se llama el vómero nasal, y este se va a encontrar en el cartílago del tabique nasal. También vamos a encontrar los cartílagos laterales, como pueden observar acá en esta imagen, son los que tienen una forma triangular. Y por último, los cartílagos alares mayores, donde también podemos observar en esta imagen separada que los cartílagos alares mayores están en una forma de B. Y bueno, estos cartílagos se van a encontrar también unidos a la membrana fibrosa, que bueno, esta es quien también los mantiene unidos, y se van a encontrar también espacios donde se van a encontrar cartílagos accesorios. Bueno, vamos a hablar más acerca de la anatomía de las fosas nasales y podemos observar el orificio nasal anterior y también podemos observar la espina nasal anterior y podemos ver a los huesos nasales propios, y acá podemos encontrar el punto craniométrico que es el rinion. Podemos observar al vomer que va a la espina nasal anterior y tenemos a la lámina perpendicular del hueso etmoides, los cornetes o conchas inferiores y los meatos inferiores que se encuentran debajo o por dentro. Y bueno, también vamos a estudiar lo que son las coanas o los orificios nasales posteriores, que están delimitados por las láminas horizontales del palatino. Y acá se encuentra el punto craniométrico que es el estafilio. Y acá encontramos a las alas del hueso vomer. Y bueno, este vomer va a delimitar medialmente ambas coanas. Y acá encontramos la lámina media de la apófisis pterygoides. Y acá se encuentra la articulación esfenobobriana. Y acá, bueno, encontramos una cresta que va a entrar en sí. Y bueno, también vamos a hablar acerca de la fosa pterigomaxilar. Y al fondo de ella vamos a encontrar el agujero esfenopalatino. Y bueno, en este agujero esfenopalatino, bueno, en esta fosa pterigomaxilar, donde va a salir el nervio esfenopalatino y que va a estar asociado al nervio maxilar. Y bueno, la arteria esfenopalatina que es rama de la arteria maxilar interna. Y bueno, tenemos una rama medial para los cornetes y para el tabique. Acá podemos encontrar los paquetes vasculonerviosos nasopalatinos. Acá podemos, bueno, esto va a inervar al paladar en sí. Y bueno, en la parte anterior, de donde va a haber la mucosa del paladar también. Y bueno, hablando más acerca de este tema, vamos a verlo en un corte sagital y vamos a observar en esta mitad izquierda el seno frontal y algo de la lámina perpendicular del hueso etmoides, a pesar de que está fracturada. Y acá encontramos acá encontramos a la lámina cribosa. Y acá en este cráneo, bueno, si observamos en este cráneo, podemos observar lo mejor la lámina cribosa del hueso etmoides, hablando acerca del techo nasal. Y bueno, acá van a salir los axones del nervio olfatorio. Y por este borde, por este corte sagital, encontramos al seno esfenoidal. El seno esfenoidal izquierdo en sí. Acá podemos observar la silla turca y el cuerpo del esfenoides. Acá podemos observar las celdillas etmoidales, anteriores, medias, inferiores, y acá podemos observar que se fracturó el hueso unguis, bueno, que van a ayudar a formar la pared lateral de la fosa nasal.
Y bueno, acá podemos encontrar la lámina vertical del hueso palatino. Y bueno, acá también podemos observar a los cornetes. Bueno, acá encontramos el hiato maxilar y el canal incisivo donde va a pasar el canal vasculonervioso nasopalatino. Y acá tenemos el agujero esfenopalatino y a la apófisis palatina y la apófisis esfenoidal. Bueno, esta ya sería la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y acá encontramos el conducto nasolagrimal o el conducto nasolagrimal que está cerrado por el hueso unguis, aunque acá no lo podemos observar debido a una fractura que tuvo. Y bueno, acá podemos observar a la lámina papirácea. Acá encontramos a la cresta lagrimal inferior y tenemos a la cresta lagrimal superior, que ya sería del unguis. Y por este lado podemos observar el hueso frontal. Pero bueno, antes de empezar a hablar acerca de los senos, voy a continuar hablando de un tema muy importante que son los cornetes nasales y los meatos. Bueno, empezamos realizando un corte frontal y vamos a observar muchas estructuras acá y vamos a empezar orientándonos por el paladar duro. Y acá encontramos el suelo de la cavidad anterior. Y acá observamos las paredes mediales de la órbita y las dos cavidades nasales. Y bueno, podemos ver acá el tabique que las divide, que no es tan central. Acá podemos observar la lámina cribosa que está estrecha y las paredes la pared lateral de las cavidades nasales podemos observar acá. Va a poseer varias características, lo que podemos observar los cuales son los cornetes o también llamados turbinales. Acá podemos observar el cornete nasal inferior, el cornete nasal medio y el cornete nasal superior. Y bueno, estos tres cornetes van a dividirlo en tres partes, en un meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Y acá podemos llegar a observar la parte posterior de la cavidad orbitaria y por debajo se va a encontrar lo que es el seno maxilar y lo vamos a observar más adelante. Bueno, acá encontramos la cavidad nasal que se encuentra más estrecha. Esto se va a deber a las celdillas etmoidales, los cuales hacen que se vea más estrecho. Y para observarlo mejor, podemos observarlo acá en la cavidad nasal, lo cual está dividido en un corte sagital. Y podemos observar la porción ósea del tabique nasal. Esta es la lámina perpendicular del hueso etmoides y acá podemos llegar a observar el hueso vómer. Y la parte más baja está formada por el hueso maxilar y por este lado el hueso palatino. Acá podemos observar la lámina cribosa y por esta parte, la parte más arriba, la cual sería la crista galli. La sección frontal que llegamos a observar estaba dividida acá justo por detrás de la crista galli, la que vimos anteriormente. Ahora, para observarlo mejor, vamos a retirar lo que es el tabique y podemos observar el techo de la cavidad nasal que discurre por esta línea y su parte más alta es la lámina cribosa y podemos observar a los cornetes superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal va a poseer muchas aberturas que se encuentran por los cornetes. La parte lateral de la cavidad nasal está formado por el maxilar, por el etmoides y por la lámina perpendicular la lámina horizontal del hueso palatino. Y por detrás, donde la cavidad nasal se va a convertir en nasofaringe, la pared lateral va a estar formada por
Bueno, voy a empezar hablándole acerca de los senos. Existen 4 senos. Tenemos al seno maxilar, tenemos al seno frontal, al seno etmoidal y al seno esfenoidal. Bueno, ¿para qué sirven estos senos? En primera, estos hacen que la cabeza sea un poco más liviana y también estos hacen que el aire entre en sí más tibio, más cálido. Podemos ver el seno frontal. Acá tenemos uno derecho y uno izquierdo. Acá se encuentra el derecho. Y bueno, este seno se va a extender hacia arriba por detrás de la parte baja de la frente y se va a extender de manera variable atrás por el techo de la órbita o de la pared superior. El suelo de la fosa craneal superior en sí. Bueno, acá podemos observar al seno maxilar derecho o también llamado el antromaxilar. Hacia atrás se extiende hacia el área del maxilar en sí, donde se encuentra el pterigo maxilar. Y bueno, acá, casi en los molares, la pared la pared medial del maxilar va a formar la pared lateral de las fosas nasales. Y bueno, su pared superior va a formar lo que es el techo inferior, más bien la parte inferior de la órbita. Y bueno, los senos esfenoidales forman en el cuerpo del esfenoides. Acá podemos observar lo que se encuentra, podemos observar a la silla turca. Y bueno, para observarlo mejor vamos a observarlo en un cráneo dividido en la línea media en sí, en un corte sagital. Y acá podemos observar al seno esfenoidal derecho. Y por encima del seno esfenoidal vamos a encontrar la fosa craneana inferior. Y también podemos observar a la silla turca y la porción basilar del hueso occipital. Y también podemos observar la parte alta de la cavidad nasal. Y por último, por debajo, el techo de la cavidad de la faringe. Y también podemos observar enfrente a las celdillas etmoidales, también denominadas el seno etmoidal. Estas se van a extender justo por detrás del conducto nasolagrimal, justo por detrás de la pared medial de la órbita, como ya lo observamos. Las celdillas etmoidales se van a encontrar en la pared de la órbita y la pared lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal. Vamos a hablar acerca de la entrada de la vía aérea, que es la nariz externa. Y bueno, la porción ósea superior de la nariz va a estar cubierta por piel de la nariz, que es piel delgada y móvil, y la piel de la porción cartilaginosa es una porción más gruesa y se va a unir al, bueno, los orificios nasales o también narinas, que son los orificios que se encuentran anterior. Bueno, y vamos a retirar la piel, la mitad de la piel para poder observar estructuras. Y bueno, el límite óseo de la nariz, por acá, acá vamos a observar lo que es el hueso nasal, los huesos nasales que son unidos en la línea media hasta acá. Y desde acá hasta la punta, el puente nasal va a estar formado por el borde nasal, que es el cartílago nasal. Y bueno, en cada lado el esqueleto de la nariz está formado por piezas delgadas de cartílago, como por ejemplo el cartílago lateral y el cartílago alar. Y bueno, el cartílago lateral es delgado y plano y por delante se va a continuar con el tabique nasal. Y bueno, el cartílago va a tener dos partes, una pilar lateral y la pilar medial. El pilar lateral va a formar el marco curvo externo de la cavidad nasal y el medial va a girar hacia atrás y termina por este lado. Juntos los dos pilares van a formar el esqueleto de la parte más baja del tabique nasal como columela. Bueno, para observar mejor el tabique nasal se va a dividir por este lado y se va a retirar el lado izquierdo de la cara para poder observarlo mejor. Y acá lo podemos observar el tabique nasal
Antes de observarlo, vamos a orientarnos un poquito más. Vamos a observar acá la fosa craneal anterior y por este lado el hueso palatino o paladar duro y el paladar blando que se extiende por detrás de este. Acá se encuentra lo que es la cavidad bucal y por este lado está la abertura de la abertura nasal derecha y por acá la nasofaringe. Y bueno, el tabique nasal se extiende desde aquí hasta acá, más adelante en sí, y esta pequeña parte del tabique va a estar cubierta por piel y el resto va a estar cubierto por esta capa que es llamada la mucosa. Se va a retirar una pequeña parte de la mucosa para poder observar mejor su grosor en sí. La parte más elevada del tabique es el área olfatoria, que es especializada y va a tener algunas fibras y terminaciones del nervio olfatorio. Bueno, acá está la lámina cribosa, donde también van a discurrir estas fibras, se van a encontrar a este nivel. Y bueno, ahora lo que va a hacer es quitar toda la membrana para poder observarlo, el tabique y el hueso. En esta parte se encuentra el hueso y por este lado va a estar formado por el cartílago tabique nasal y acá se va a encontrar un pequeño defecto. Más adelante también se va a encontrar el cartílago del tabique nasal. Este es, como bien dijimos, que se va a extender hacia abajo y hacia atrás, acá, donde se va a unir a la eminencia nasal posterior. Y bueno, ahora también lo va a sacar todo lo que es el tabique nasal para observar mejor el interior de la fosa nasal. Bueno, acá podemos observar lo que es el vestíbulo nasal, que va a estar cubierto por piel, y el resto de la cavidad nasal va a estar cubierto por una membrana mucosa. Acá vamos a observar los cornetes superior, medio y al inferior. La membrana mucosa va a recubrir, es rica en vasos sanguíneos, y bueno, los cornetes, la superficie de los cornetes van a cumplir una función muy importante, lo que es humedecer. Y acá, en el nervio, en la porción donde el nervio olfatorio, van a encontrarse fibras. Bueno, acá podemos observar lo que es la cila turca y la línea roja es la carótida interna. Por encima de la cila turca encontramos a lo que es la hipófisis. Bueno, vamos a hablar acerca de la irrigación y bueno. A los lados de la cila turca se encuentra lo que es el seno cavernoso y después de lo que va a cruzar todo esto, la carótida interna va a ir dejando lo que son los colaterales y hay una que va a ingresar a la porción del agujero óptico. Esta que va a ir hacia el agujero óptico es la arteria oftálmica. Bueno, esta arteria oftálmica sale por el agujero óptico y esto va a ayudar a irrigar a toda la porción del nervio ocular, perdón, sí, pero también va a tener una característica y bueno, debido a que va a dejar dos arterias muy importantes, los que van a ir hacia la pared medial de la porción de la cavidad orbitaria y estas arterias van a cruzar entre el etmoides y el frontal. Estas van a ser las arterias etmoidales, que son anteriores y posteriores. Y esta que es posterior. Sí, anterior y posterior. Estas arterias etmoidales van a alcanzar a la lámina cribosa y van a descender sobre todo de la porción de la pared medial de nuestra cavidad nasal. Bueno, estas son nuestras dos primeras arterias que van a irrigar al tabique nasal. Repitiendo, la carótida interna va a dar un ramo que es la arteria oftálmica. Esta va a dar un ramo que es la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que también con sus respectivas colaterales. Y bueno, esta va a ser la primera región que vamos a tener de la irrigación. Y la otra porción que vamos a hablar va a ser acerca de la
carótida externa, la cual también va a dar muchas arterias. Y bueno, la carótida externa, acá la pueden ver, que se encuentra en sí cerca a la arteria carótida interna en esta imagen. Y bueno, la carótida externa que va a ir dentro de sus colaterales va a estar una arteria que va a irrigar a la cara. Esta arteria es la arteria facial. Y bueno, esta arteria facial, inferior vamos a encontrar a otra arteria que es la arteria maxilar. Bueno, la arteria maxilar se divide en dos, interna y externa. ¿Y cuál es importante para nosotros? Es la arteria interna. ¿Por qué? Porque este va a tener una arteria que va a cruzar entre el esfenoides y entre la porción palatina. Esta arteria se le llama como la arteria esfenopalatina. Esta arteria va a ir, que va a provenir en sí de la maxilar interna, y que esta maxilar interna proviene de la maxilar de la carótida externa. Esta arteria esfenopalatina también va a irrigar a nuestra porción nasal. Y bueno, ¿por qué estoy mencionando a la arteria facial? ¿Por qué? Porque este tiene muchas porciones y como bien sabemos, este va a ir a la cara y este va a dar una arteria que es la arteria angular, va a descender lo que es una arteria y esta arteria va a ir hacia el labio superior y este se va a llamar lo que es la arteria labial superior. Esta arteria labial superior va a irrigar a la porción nasal. Y bueno, acá podemos ver las arterias que van a irrigar a la pared medial de la porción nasal. Y acá podemos observar otra arteria que es de la maxilar interna, la cual es la arteria palatina mayor. Bueno, estas arterias van a formar lo que son estas arterias, como por ejemplo la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina y la palatina mayor, van a formar lo que es un plexo y este plexo se llama el plexo de Kesselbach. Este plexo de Kesselbach se va a encontrar en el tabique nasal, exactamente. Y bueno, este plexo de Kesselbach es muy importante. ¿Por qué? Porque lo mantiene altamente irrigado a nuestra porción nasal. La característica que nosotros sabemos es que estos capilares que van a ayudar a formar este plexo van a tener debilidad o son muy delgadas. Por tal motivo, puede producirse fácilmente lo que es la epistaxis o, como bien sabemos, es la salida de sangre. Podría ser anterior y podría ser posterior. Por ejemplo, si se lastima la arteria esfenopalatina o la etmoidal posterior, va a haber un sangrado posterior. Si se lastima la arteria etmoidal anterior o la labial superior, va a haber un sangrado anterior. Y bueno, acá es una cualidad en sí acerca del plexo de Kesselbach. Y ahora les voy a hablar acerca de la inervación. Bueno, la inervación va a empezar en un ganglio, como podemos observar acá, en el ganglio pterigopalatino o también llamado el ganglio esfenopalatino. Este va a dar muchos ramos, por ejemplo, va a dar ramos para la pared lateral de las fosas nasales, para el tabique nasal y también para el agujero incisivo. Bueno, voy a hablar acerca del primer nervio, que es el nervio olfatorio. Es un nervio extremadamente corto. Tiene una serie de fibras cortas que se originan en el bulbo olfatorio. Como bien dijimos, se origina en el bulbo olfatorio. En cada lado y justo se va a descansar en la lámina cribosa. Y bueno, se muestra acá en un corte del cráneo. Acá se encuentra la lámina cribosa, acá se encuentra a cada lado, se encuentra el estrecho techo de la cavidad nasal y acá se va a encontrar una vista media de la cavidad nasal. La lámina cribosa se encuentra por acá
Y acá vamos a ver las finas fibras del nervio olfatorio que van a discurrir de la lámina cribosa que se encuentra por debajo de la membrana mucosa y hasta llegar a las terminaciones nerviosas que se encuentran en la parte superior y medial de la cavidad nasal.